Vamos a conocer el equipo de medición de temperatura, conocido también por su traducción al inglés como medidor de estrés térmico o de estrés por calor. Aquí les presento el equipo. Como lo dice su nombre, medidor de estrés por calor o de estrés calórico. Nosotros en Venezuela decimos medidor de estrés térmico. Vamos a conocerlo y vamos a conocer unas premisas antes de utilizarlo. En primer lugar, vamos a verificar que el equipo tenga batería. Obviamente este equipo no las tiene puestas porque no va a ser utilizado. No iba a ser utilizado, estaba almacenado, y cuando está almacenado se almacena sin las baterías. Entonces lo primero que debemos hacer es verificar el estado de las baterías. Utiliza dos baterías AAA. Es importante disponer de batería para el equipo y que las baterías estén en buenas condiciones. Una batería en buenas condiciones es una batería que no está sulfatada y es una batería que tiene la carga nominal. En el caso de estas baterías AAA, son baterías de 1.5 voltios. Para evaluar la carga de la batería utilizamos un multímetro. Ellos siempre tienen para su conexión positivo y para la conexión negativo o de tierra. Como es una batería alcalina, es corriente continua. Entonces corriente continua, voltaje continuo en este caso, vamos a medir voltaje continuo, lo ponemos a un nivel de 20 amperios, porque 20 amperios es mayor que 1.5 y eso le da amplitud para la medición. Ahí está en 0. Sacamos las baterías. Las baterías tienen un polo positivo, ahí se ve, y el otro es el negativo. Entonces la mnemotecnia es: el chato es el negativo y el fálico es el positivo. Okay. Entonces aquí el negativo y el positivo, no importa el orden en que lo sostengan, a lo que están es cerrando un circuito. Ahí voy a medir. Ahí me está dando una medición quieta, una medición de 1.5. Aquí están viendo es cómo lo estoy probando. Ahora vamos a ver aquí la medición. .48, o sea, está casi totalmente cargada, más que suficiente, casi un 100%, un 90 y pico por ciento de carga. Esta es una batería que está utilizable. Vamos a probar la otra batería. Aquí está, 1.48, 1.48, chévere. Las cargas nominales, esta batería se puede utilizar. Ya podemos apagar el multímetro y procedemos a colocar las baterías. Las baterías entonces tienen el lado chato. Este lado es el que va con el resorte y el lado positivo va en la placa plana de la cápsula que contiene a las baterías y las empujas hacia abajo. Ya, ¿vale? Ahí está, se empuja hacia abajo para que quede bien trabadito. Chévere. Al revés, en este caso al revés, primero la colita, ajá, y luego el broche. Suena todo siempre suave, manual. No se utilizan herramientas porque se puede dañar el equipo. Entonces ya tenemos el equipo con unas baterías con suficiente carga. Entonces vamos a proceder ahora a encender el equipo. Entonces lo primero que él mide temperatura de bulbo seco, o sea, o temperatura del aire, temperatura de bulbo húmedo
aunque no la muestra en pantalla, pero él mide la humedad relativa y él mide la temperatura radiante, que es la que mide esta esfera negra que ven aquí. Para medir la humedad relativa, él tiene un sensor, y para medir la temperatura del aire también tiene un sensor. Esos sensores están encapsulados aquí. Tiene esta cápsula de protección. Lo primero que se debe hacer es abrir el sensor. Bueno, también lo pueden tener cerrado al prenderlo, eso no pasa nada. Entonces yo lo abro, lo enciendo aquí, miren el botón de encendido. Aquí ven el símbolo universal de encendido. Entonces le damos aquí encender y muestra todos los caracteres que puede presentar la pantalla. Estabiliza, y eso es lo que tarda el equipo en estabilizarse. Déjense de los mitos de que el equipo tiene que durar 5 minutos, media hora. No, lo que se estabiliza no es el equipo. Lo que se estabiliza en los estudios ocupacionales es el proceso de trabajo. El equipo está encendido, la cápsula acrílica está desplegada, quiere decir que está expuesto el sensor de temperatura y de humedad. Y aquí ven el globo para medir la temperatura del globo, que realmente mide la temperatura radiante, que es la temperatura de convección. Vamos a probar los botones. Ya sabemos que aquí prende, ¿ven? No hace más nada aquí en el botón de set. Si yo quisiera hacer un set, entonces si yo le doy aquí, él apaga. Si le doy nuevamente un solo toque, él enciende, muestra todos los caracteres de pantalla y ahí está. En este caso vamos a ver lo siguiente. Dice aquí in. In significa adentro, es decir, es para temperaturas interiores. Cuando estoy en ambiente exterior, él hay que cambiarlo. Ahí está, ya lo vieron. 3 segundos pulsando este botón, el tercer botón, y él cambia de in a out. Si voy a medir en las afueras de nuestra oficina, en la calle, en un área que no esté bajo techo. Esto es importante. ¿Cuándo es out? Cuando no está bajo techo. Si está bajo techo, sigue siendo in. Aunque la radiación solar, los rayos de luz solar entren por los laterales de un galpón que no tenga paredes, sigue siendo in. Importante que sepan eso. Porque está bajo techo o bajo sombra. Como nosotros estamos aquí en una instalación cerrada, vamos a cambiar el modo al modo in. ¿Ve? 3 segundos de se sostiene y listo. No hay que pulsarlo duro que daña el equipo. Un pulso de tacto sencillo. Aquí me está diciendo el primer indicador que él mide. Yo lo voy a acercar para que lo puedan ver aquí. Ahí está. Ahí se ve. Ahí ve. ¿Ven cómo los haces de luz le indican dónde está? Ahí está, ¿ven? WBGT. ¿Qué significa? TGVH. Entonces, índice TGVH. Ese índice TGVH no es que lo está midiendo directamente, porque el índice TGVH, como su nombre dice, es un índice. Lo que hace este dispositivo es que lo calcula. Entonces, la diferencia entre un dispositivo más moderno que este y este, que ya tiene unos 10 años, bueno, es que tendrá un procesador más rápido y hace el cálculo más rápido, pero ¿a qué velocidad nosotros lo necesitamos si ni siquiera nos dimos cuenta? Porque lo calcula tan rápido que ya para nosotros es más que suficiente. Entonces, ¿qué está haciendo el equipo allí? Está integrando la temperatura de globo, la temperatura ambiente y la humedad relativa. Con la humedad relativa él determina la temperatura de bulbo húmedo y con eso calcula la fórmula 70-30 que aparece en la norma Covenin correspondiente para determinar el índice TGVH. Entonces lo que estamos viendo aquí es el índice TGVH en Celsius, en centígrados o en grados Celsius. Entonces ya tenemos ahí el TGVH. Si yo le doy en Next, no pasa nada, no pasa nada. Next, no pasa nada. No pasa nada. Porque resulta que él, para cambiar de un indicador a otro de medición, le dan aquí en Mode. ¿Ven que dice Mode? Ahí le dan un clic. Y él dijo aquí, pasó de TGVH a temperatura ambiente. Y se ve TA. Eso que ven allí es TA. Temperatura ambiente. Ahí se ve TA. ¿La ven?
TA. Temperatura ambiente. Ahí está. TA. Si le doy otro clic aquí, un solo clic, ahí me muestra TG, temperatura de globo o temperatura radiante. Temperatura de globo o temperatura radiante, ahí se ve. Esa temperatura lo mide este globo que está aquí. Ese globo percibe el calor por convección, calienta la superficie metálica de color negro, porque el negro ya ustedes saben que es el que absorbe la mayor cantidad de candela o de lúmenes. Y entonces esa temperatura de bulbo, de globo, yo iba a decir de bulbo metálico, o sea de globo, temperatura radiante es la que se está midiendo. Y aquí en el sensor que ven ahí encapsulado, ven un sensor por allá escondido. Bueno, él ahí está midiendo la humedad relativa y la temperatura del aire, que ya la vamos a ver a continuación. Sí. Bueno, ya vimos la temperatura del aire. Ahora aquí, eso que ven porcentual es porque humedad relativa. Esa es la humedad relativa. ¿Ven? Humedad relativa. Le damos aquí TGBH, temperatura ambiente, temperatura de globo y humedad relativa. Eso es todo para alternar en las mediciones. Ahora vamos a hacer una lectura. Nosotros podemos arrancar, cuando vamos a hacer una medición puede estar el modo donde ustedes quieran, eso no pasa nada. Eso no pasa nada, que yo empiece viéndolo desde aquí o viéndolo desde aquí. Eso depende cómo tengan el formato y la comodidad de escribir. Él está midiendo continuamente. Entonces vamos a medir este puesto de trabajo aquí, a una altura dada. Entonces bueno, yo alternando tomo nota de dónde está. Entonces aquí el índice TGBH de 25,9, la temperatura ambiente es de 29,4, la temperatura de globo es de 29,4 y la humedad relativa es de 66,9%. Entonces miren aquí, temperatura ambiente 29,4, temperatura de globo 29,4.